¿Cuánto tiempo había pasado? Algo que antes parecía relativamente simple, medir el paso del tiempo, se había vuelto complicado con la evolución de sus habilidades. Los segundos podían expandirse en horas, y a veces incluso sentirse como días. A su alrededor, todo adquiría un matiz irreal. Era como caminar en un túnel donde la única luz, irónicamente, provenía de él mismo. Cada paso parecía detener al tiempo para darle espacio a moverse. Pero cuando realmente alcanzaba toda su velocidad, lo único que sentía era placer. Una libertad sin límites, sin cadenas que lo ataran al mundo. Era tan fácil perderse en ella, como un rayo que desaparece al tocar la tierra. Con cada zancada, el suelo apenas rozaba sus pies, empujándolo hacia adelante. La energía recorría su cuerpo como un relámpago, vibrando en cada célula, fundiéndose con él hasta ser uno solo. Cuando corría, se sentía completo. Alguien que había vivido atrapado toda su vida, por fin podía sentir el brillo del sol y lo amaba. Pero cuando aceleraba demasiado, cuando estaba a punto de perderse en la tormenta, había recuerdos que lo anclaban. Ben, Mai, Nico, Harry. Ellos eran sus pararrayos, siempre trayéndolo de regreso. Con ellos, cada segundo se convertía en el más maravilloso de los regalos. Estaba agradecido de estar vivo. Tierra llamando a Peter. Su voz irrumpió como un trueno, devolviéndolo al presente. Lo siento, me perdí. Una ligera risa escapó de sus labios ante la expresión que le dedicaba su amiga. Lo haces demasiado, ¿sabes? El presente no es tan malo como para perderte tanto en tu cabeza. Tienes razón, es solo que mi vida ha estado cambiando demasiado en tan poco tiempo. Sus ojos se quedaron fijos en el horizonte, y aún sin proponérselo, la mirada se detuvo en Nico. Su don, esa condena luminosa que lo obligaba a percibir cada detalle, hacía que la gente quedara marcada en su memoria como un grabado eterno. Siento que el tiempo dura una eternidad, dijo con un aire soñador, dejando escapar un suspiro. El tiempo no es eterno, Peter. Respondió con calma, aunque en su voz joven vibraba una gravedad insólita. Aprovecha cada segundo con quienes de verdad te aprecian. ¿Y por qué crees que estoy contigo?, replicó con media sonrisa, buscando suavizar sus propias palabras. Nico se sentó a su lado, rodando los ojos. Yo pensé que lo hacías para no volver a tropezar en medio del pasillo. Una vez. Fue solo una vez, refunfuñó, ocultándose el rostro con las manos mientras recordaba la escena. Claro, y seguro también solo una vez te caíste de la mesa en la cafetería. Eso fue un empujón, y lo sabes. Nico apenas se encogió de hombros, disfrutando demasiado del sonrojo de su amigo. Si no te avergüenzas al menos una vez al día, la vida sería demasiado aburrida. Entonces soy tu amuleto personal de entretenimiento. Arqueó una ceja, intentando sonar serio, aunque la risa ya se le escapaba. Siéntete orgulloso, solo las cosas importantes se convierten en amuletos. Con una sonrisa descarada, lo miró de reojo. ¿Y qué necesitarías para ser uno de la suerte?, preguntó con falsa solemnidad, mientras sacaba de su mochila una barra de cereal. Según Connors, con la energía que consumía en un día necesitaría unas 850 hamburguesas. Aquellas barras eran su único respiro en la tormenta de calorías perdidas. Con tu suerte, necesitarías 100 amuletos. Se burló, intentando arrebatarle la barra. Fracasó, volvió a intentarlo con un puchero exagerado, y fracasó de nuevo. Oye, comparte. No. Muerto de hambre. Se rindió finalmente, dejándose caer a su lado con un suspiro teatral. Como sea, seguirás en ese trabajo. ¿Por qué lo dejaría? Arqueó una ceja, estudiándola con calma. ¿Sabes por qué? Los rumores sobre Osborn. Su voz se cargó de una exasperación vieja, de esas discusiones que ya habían tenido antes. Primero, es el padre de mi mejor amigo. No voy a creer esos estúpidos rumores. Mordió la barra con convicción, hablando entre bocados. Y segundo, no puedo dejarlo, estoy bajo contrato. La seriedad se disolvió en una chispa burlona. Esas no serían las palabras que yo usaría, respondió con media sonrisa, dejando que la ligereza volviera al aire mientras terminaba la barra de un solo mordisco.
Sé que lo haces para ayudar a tus tíos, pero... Volviéndose más seria, le sujetó el hombro a Peter y lo miró a los ojos. Si ellos supieran que solo sigues ahí para ayudar. Me pedirían que renuncie, terminó la frase por ella, consciente de que, aunque quisiera, no podría. Lo sé. Pero, de verdad, disfruto el trabajo. Si tú lo dices, ¿y cómo van las cosas con Harry y Gwen? Cambiando de tema, los dos adolescentes comenzaron a caminar rumbo al aula. Han estado mejorando. Pronto haremos una noche de películas. ¿Vendrías?, dijo con una sonrisa cálida, mirándola esperando su respuesta. Gracias, pero no, gracias. No quiero romper la dinámica del trío Snen. Respondió en tono burlón. Dinámica Snen. Alzando una ceja trató de mantenerse serio, aunque un temblor en su labio lo delataba. El prota que todos subestiman, el emo y la chica. Tocó su barbilla con fingida reflexión. Harry se ve triste, pero no es emo. Rió, revisando el celular. Seguro estás esperando que tu amo y señor Osborn te llame. Dijo burlona, clavándole la mirada. Peter sonrió con arrogancia. Es tu regalo de cumpleaños. Entradas para Nabloe, empezó a decir, pero fue interrumpido. Nico lo sujetó con brusquedad. Parker, juro que si me mientes, te castro. Bramó con absoluta seriedad, como si su vida dependiera de ello. ¿En serio? ¿Qué manía tienes con castrar gente? ¿Un trauma o algo así? Tuve 2 hámster machos. Un día me levanté y vi que uno le había arrancado el pene y al otro a mordidas. Eso acaba de llegar al nivel 4 de mi rarómetro. Se soltó del agarre de Nico y siguió caminando, con ella pisándole los talones. ¿Y qué está en el nivel 10? Preguntó con genuina duda. ¿No quieres saber? Su mueca parecía la de alguien a punto de vomitar. Ahora lo quiero saber todavía más. Con un puchero empezó a darle golpecitos en la espalda mientras lo seguía. Dime, dime, dime. No, no, no. Respondió firme, ignorando sus insistencias. La luz fría del salón realzaba cada gesto como un bisturí. Las sonrisas falsas parecían más afiladas bajo las sombras que la propia iluminación dibujaba en los rostros. Aquella reunión, presidida por Norman Osborn, tenía un único propósito: presentar al nuevo símbolo de América. Un símbolo manufacturado bajo el estandarte de Oscorp, que les aseguraría poder e influencia en las entrañas mismas del gobierno. Ahora que todos estamos aquí podemos comenzar. Sonrió con calma, seguro de que el tablero estaba dispuesto a su favor. Entonces, la presentación del proyecto símbolo será dentro de una semana. Según las proyecciones, el aumento en las acciones debería rondar el 25%. Lo importante no son las acciones, sino el sujeto. ¿Es realmente confiable? Su desempeño actual es comparable con el mismísimo Steven Rogers. Una sonrisa arrogante se dibujó en su rostro, como si la historia estuviera a punto de repetirse, pero esta vez bajo su control. Eso esperamos. No puede ser nada menos que excelente. No necesitamos otro producto defectuoso que falle. Si lo dice por lo ocurrido con James. Su tono se tornó más frío, pero antes de que pudiera terminar, otra voz lo interrumpió. No es solo James, Norman, y lo sabes bien. ¿O debo recordarte lo que pasó en los laboratorios de Chicago? La sonrisa de Norman vaciló por un instante, apenas un respiro de debilidad, pero pronto volvió a alzarse, tan impecable como una máscara hecha a medida. Entiendo sus puntos, pero sus preocupaciones son innecesarias. Hemos tomado todas las medidas y garantizado la estabilidad del sujeto. Con renovada confianza, activó un holograma que reveló la figura de un maniquí enfundado en un traje rojo con detalles azules. ¿Y el rayo en el pecho?, preguntó, dejando entrever una pizca de curiosidad. Decisiones de marketing. Un logo visible ayuda a fijar la imagen en el inconsciente colectivo. Aunque su creación nunca estuvo pensada para venderlo como un superhéroe. Hizo las comillas con los dedos, acompañándolas de una ligera risa. Ese ángulo nos permitirá presentarlo al público en tiempos de paz y, llegado el caso, usarlo como herramienta de reclutamiento en tiempos de guerra. Como padre, puedo decirles que a mi hijo le encantaría tener una figura de acción suya. Las risas se propagaron entre los presentes, compartiendo la imagen mental de un mercado saturado de mercancía. Hablemos de lo importante. ¿Cuáles son las capacidades del sujeto?
Actualmente posee fuerza suficiente para levantar 10 toneladas. Pero lo más sobresaliente es su velocidad. En promedio alcanza niveles subsónicos, y en su máximo desempeño puede superar 3 veces la barrera del sonido. Y sin señales de inestabilidad, según lo que he visto. Viable entonces para presentarlo en sociedad. ¿Cómo planeas llevar adelante el proyecto? Inclinó la cabeza con interés. Su presentación será pública. Ya he cerrado un acuerdo para que colabore con la policía. Eso le dará una imagen positiva. Después, lo prepararemos para su primer despliegue en combate. ¿Y bajo qué mando quedará? Estará a cargo del general Ross. Las palabras se le escaparon con cierta incomodidad, como si el recuerdo del hombre dejara un sabor amargo en su boca. ¿Qué tienes planeado para la presentación? Una demostración breve de sus habilidades. Todo está preparado, solo falta que el equipo termine de fabricar el traje. La presentación se realizará frente a la Torre Oscorp. Tras esas palabras, el ambiente se relajó. La tensión inicial se dio paso a discusiones menores. Logística, catering, invitados de prensa. El verdadero espectáculo ya estaba sellado en la mente de Norman, y lo demás eran simples detalles. La luz suave del atardecer, teñida de un naranja dorado, envolvía la casa de los Parker con un manto de calma. Allí, la pareja de ancianos disfrutaba del silencio, de una paz que parecía un lujo tras tantos años de esfuerzos. Ben, con una sonrisa cargada de nostalgia, tomó la mano de May entre las suyas. En su mente desfilaban recuerdos como viejas fotografías. El día en que su hermano y su esposa les confiaron a Peter, el miedo al futuro incierto, las dificultades que enfrentaron juntos y, al final, la satisfacción de haber sostenido aquel hogar con amor y perseverancia. Ahora podían ver el fruto de todo aquello. Peter, el niño que habían criado como propio, comenzaba a abrirse camino hacia la adultez con una nobleza que los llenaba de orgullo. El sonido de pasos en el pasillo interrumpió sus pensamientos. Al verlo aparecer, ambos sonrieron con ternura. Me voy al trabajo, regreso más tarde. Dijo con una sonrisa al tiempo que se acercaba a la puerta. Te llevo en el auto. Levantándose con calma, tomó las llaves del perchero. No hace falta, en serio. Vamos, me hará bien estirar las piernas. El trayecto fue breve. Poco a poco, las calles adornadas por casas cálidas y familiares quedaron atrás, reemplazadas por muros de acero y concreto. El resplandor íntimo del barrio cedió ante la frialdad de la ciudad. Finalmente, a lo lejos, la Torre Oscorp emergió imponente, brillando bajo los últimos destellos del atardecer, sus luces verdes contrastando con el cielo encendido en naranja. Peter estaba a punto de abrir la puerta, cuando la mano de Ben se posó sobre su hombro, deteniéndolo. Confundido, giró hacia el hombre que lo había criado desde niño. En sus ojos había una mezcla de orgullo y nostalgia, como si sostuvieran años de recuerdos en un solo instante. Peter, quiero hablar contigo. Su voz cargaba un peso poco común en él. ¿Pasa algo, tío Ben? Preguntó con preocupación, incapaz de ocultar la tensión en su tono. Sé que la vida no ha sido fácil para ti. Desde que tus padres murieron, cargaste con más de lo que debías, con asuntos sin resolver, con silencios que nunca debiste enfrentar solo. Y no siempre pude ayudarte. A veces me atormenta la idea de que lo que hice no fue suficiente. Respiró profundo, como si buscara la fuerza en las mismas palabras. Pero, Peter, lo importante no es lo que cargamos, sino lo que elegimos hacer con ello. Lo que somos no se mide por lo que tenemos, sino por lo que damos al mundo. Eso es lo que realmente nos define. Guardó silencio por un instante, dejando que sus palabras se asentaran. Tienes un don, aunque aún estés aprendiendo lo que significa. Y lo que hagas con él marcará no solo tu vida, sino la de todos los que te rodean. Nunca olvides eso. Peter lo abrazó con suavidad, cuidando de no herir al hombre con una fuerza que nunca pidió tener. Gracias, tío Ben. El silencio entre ambos dijo más que cualquier palabra. Finalmente, Peter salió mirando cómo el auto de su tío se alejaba, perdiéndose poco a poco entre el flujo indiferente de la ciudad. Y en su mente, aquella enseñanza comenzaba a grabarse como fuego en la piedra, que cada paso, cada decisión, llevaba consigo un peso más grande de lo que imaginaba. Ante él se alzaban las imponentes puertas de Oscorp.
No importaba cuánto tiempo pasara, nunca dejaban de impresionarlo. Sin embargo, en ese momento, más allá de la deslumbrante torre, eran las últimas palabras de su tío Ben las que resonaban con fuerza en su mente. ¿Qué podía darle al mundo? A la gente que lo rodeaba. La última vez que compartió algo de sí mismo con los demás, terminó hiriendo a quienes más quería. No estaba seguro de poder traer bien alguno a los que lo rodeaban. Y aún así debía intentarlo. Se lo debía a todos los que habían depositado su confianza en él, esperando lo mejor. El tiempo comenzó a ralentizarse a su alrededor. La ya familiar sensación de rayos recorriendo sus células lo envolvió. En un suspiro, su andar común se convirtió en un estallido de velocidad. Los minutos se diluyeron en un solo segundo y, en menos de un parpadeo, llegó a su destino. Frente a él, tras una vitrina, un traje rojo con detalles azules aguardaba. Su reflejo en el cristal le devolvía la mirada, como un extraño recordatorio de la dualidad que lo habitaba. Extendió la mano y la apoyó con suavidad sobre el vidrio. Muy pronto vestiría ese traje frente al mundo, un superhéroe. Así lo había llamado Norman. Pero lo era en realidad. No lo sabía. Sabía que Gwen lo era. Ella nunca dudaba. En cambio, él todavía no estaba seguro. Y, sin embargo, las opciones se iban reduciendo, empujándolo hacia adelante, lo quisiera o no. No habían tenido mucho tiempo para reunirse últimamente. Las cosas habían cambiado, no solo entre ellos, sino en el mismo mundo que los rodeaba. Harry lo sabía bien. Nunca había sido el más consciente de todo lo que pasaba allá afuera, pero hasta él podía ver que el mundo ya no era el mismo cuando había una chica corriendo por los techos como una araña. Sea como fuera, Harry apreciaba volver a tener estos momentos con sus amigos. Aunque notaba que Peter y Gwen estaban un poco incómodos, quería creer que, con el tiempo, todo volvería a ser como antes. Ambos buscaban qué película poner en la sala, evitando mirarse más de lo normal. Harry, que en otras circunstancias habría preguntado de frente qué pasaba, decidió que por esta vez lo mejor era darles espacio, dejar que resolvieran lo que fuera que había entre ellos. Aún así, no pudo evitar preguntarse si tenía algo que ver con aquella chica Nico. Luego sacudió la cabeza. No importaba tanto. Con una sonrisa, levantó la voz desde la cocina. Las palomitas ya casi están. ¿Ya escogieron película? Estamos en eso. Respondió con un dejo de exasperación, levantando el control. Scary Movie. ¿O quieres otra de romance? Elijan ustedes. Con una sonrisa tranquila, esperaba la respuesta. Y por eso tardamos 20 minutos decidiendo. Pese a su queja, Harry soltó una carcajada mientras revolvía las palomitas. Ustedes son los indecisos, no es mi culpa. Respondió sin perder la sonrisa. Pero tiene razón, sería más fácil si ayudaras a elegir. Bromeó, apuntándolo con el control como si fuera un arma. ¿Y no son ustedes los que dicen que tengo mal gusto? Replicó con fingida molestia, aunque la sonrisa seguía intacta en su rostro. Lo tienes. Da gracias a Gwen que no fuiste vestido como payaso a esa cita. Ante esa mención, Gwen intentó disimular una risa, tapándose la boca. Lo dice el que pensó que era buena idea ver el remake de La Matanza de Texas como primera cita. Alzó una ceja mientras se acercaba con el bol lleno de palomitas. ¡Ey! Era una gran película. Intentó defenderse, con más orgullo que convicción. Y una traumática primera cita para una chica. Añadió, tomando partido por Harry. A Nico le gustaría, murmuró, sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. El silencio se cargó un instante. Para su sorpresa, tanto Harry como Gwen lo escucharon. Ella se tensó, incómoda, mientras Harry, incapaz de contenerse, soltó la broma al vuelo. Estoy seguro de que ella iría contigo incluso a un centro de reciclaje. Peter bajó la vista, entre sonrojo y confusión. Gwen forzó una sonrisa, aunque en sus ojos se dibujó una sombra de incomodidad que ninguno de los dos quiso nombrar. Ya sabes, ella está pegada a ti como un chicle. Ignorando el ambiente, siguió con la burla. No está pegada a mí. Respondió demasiado rápido. Sí, claro. Solo se sienta a tu lado cada vez que puede y hablan por horas. Su voz destilaba sarcasmo mientras se dejaba caer en el sofá entre él y Gwen.
Entonces, ¿qué veremos? Scary Movie será. Le arrebató el control a Gwen y seleccionó la película antes de que su amiga pudiera protestar. La única forma de que aceptes ver algo que no sea de terror es que sea una parodia de terror. Vaya sorpresa. Se burló con una ligera molestia. Eso no es cierto, Claro, y yo soy bueno en matemáticas. replicó con sorna, llevándose un puñado de palomitas a la boca. A veces te odio. Suspiró con exasperación, aunque sus palabras solo provocaron las risas de sus amigos. Como sea, disfruten la película. Tomó un puñado de palomitas y se acomodó en el sillón. Y así, entre burlas y silencios incómodos que ninguno quiso enfrentar, los tres se dejaron envolver por la pantalla. Frente a la imponente torre de Oscorp, un festival se desplegaba como un espejismo de modernidad. La multitud se arremolinaba entre puestos de comida y juegos mecánicos, mientras en vitrinas relucía la tecnología más reciente. Máquinas diseñadas para facilitar la vida, inventos que parecían rozar la frontera de lo imposible. En el centro, un podio se erguía bajo 3 pancartas. Arriba, el nombre de Oscorp y su inconfundible logo. Más abajo, dominando la vista, un rayo azul encerrado en un círculo rojo brillante. La mayoría de los asistentes lo miraban con curiosidad, convencidos de que aquello debía ser la razón del festival. Un símbolo, aún sin nombre, que pronto se revelaría. Muy por encima del bullicio, la figura blanca de Ghost Spider se recortaba contra el azul del cielo. Observaba desde las alturas, atenta y cautelosa. Harry también había sido invitado. Peter, en cambio, se excusó con un estaré ocupado, y Nico Nico era otra historia. Según Peter, era difícil sacarla de su cueva. Ya sin su habitual traje blanco, oculta entre la multitud, emergió de los callejones con un aire casi desafiante. Harry la vio incluso antes de que se acercara. Cuando sus miradas se cruzaron, corrió hacia ella con una sonrisa amplia, agitando su celular. Apenas te iba a llamar. Dijo, mostrando la pantalla iluminada en su mano. Sí, lo siento, fue algo difícil llegar. Recordó los pequeños incidentes que había enfrentado en el camino. Robos menores, nada complicado, pero suficientes para retrasarla más de lo que cualquiera imaginaría. Sacudiéndose el recuerdo, desvió la mirada hacia el podio, intrigada por aquel símbolo que brillaba tanto como la atención de la multitud. ¿Sabes qué es lo que va a presentar tu padre? Ni idea. Ya sabes lo que suele decirme. Este no es tu lugar. Acompañó la frase con un gesto de comillas burlonas. Gwen le respondió con una sonrisa débil, teñida de cierta tristeza, pero ninguno de los dos quiso ahondar en el tema. Se limitaron a fijar la vista en el escenario, aguardando lo que fuera que Oscorp estuviera a punto de revelar. ¿Y qué crees que sea esta vez? Preguntó, dejando que la curiosidad se filtrara en su tono. Si tuviera que adivinar, diría que algún nuevo producto, aunque no estoy seguro, no hay mucho con qué especular. La confusión se reflejaba en su rostro más que en sus palabras. ¿Y Peter? ¿Al final no lograste que viniera? No. Tiene el teléfono apagado. La molestia se deslizó en su voz. Ya sabes, desaparece sin dar explicación. Como tú. Lo dijo con sorna, ladeando una sonrisa hacia su amiga de toda la vida. No es lo mismo. Contestó riéndose con cierta incomodidad, intentando cerrar el tema antes de que él pudiera sospechar algo de sus escapadas como Ghost Spider. Ambos siguieron conversando de temas triviales, mientras aguardaban el inicio del evento principal, fuera cual fuese la sorpresa que Norman tenía preparada. Con el sol en su punto más alto, el anfitrión finalmente apareció. Subió al escenario con paso seguro. La luz cálida del mediodía chocaba con el verde oscuro de su traje perfectamente cortado. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras saludaba a la multitud congregada frente al podio. Tardó unos segundos en disfrutar del murmullo expectante, hasta que el silencio terminó por imponerse. ¿Qué tal, Nueva York? Un gran día para Oscorp y para este país. Dejó que sus palabras calaran en la multitud antes de continuar. Un día como hoy, hace casi 100 años, nació una idea, un ideal que marcó un antes y un después. No fue un paso hacia la guerra, sino hacia la paz y la esperanza. La multitud enmudeció, atrapada por su tono grave.
En las pantallas gigantes a los costados del escenario aparecieron imágenes en blanco y negro. El Capitán América liderando tropas, los comandos aulladores avanzando junto a él. Él cayó, es cierto. Se sacrificó para dar un futuro mejor. Pero los ideales que lo hicieron grande no murieron con él. Esos ideales siguen vivos, guiándonos hasta nuestros días. El Capitán América fue más que un soldado. Fue la encarnación de lo mejor de nosotros. Valentía, sacrificio y fe en que juntos podemos forjar un mañana más brillante. No fue solo un hombre con un escudo, fue un faro en tiempos de oscuridad, un recordatorio de que incluso en medio del caos, siempre hay una luz que nos guía. Durante décadas, esa luz nos sostuvo. Inspiró a generaciones enteras a creer en la justicia, a defender la libertad, a dar un paso adelante cuando el mundo lo necesitaba. Pero el tiempo no se detiene, y los desafíos de hoy son distintos a los de ayer. Vivimos en una era donde las amenazas son más rápidas, más impredecibles, donde el peligro puede surgir en un instante y borrar todo lo que amamos si no estamos preparados. Y sin embargo, el espíritu del Capitán América nos recuerda que nunca debemos resignarnos, que el heroísmo no pertenece al pasado, sino al presente y al futuro. Nuestra nación necesita símbolos que la unan, necesita fuerzas que inspiren confianza, esperanza y seguridad. Hoy, en este escenario, quiero demostrarles que esos ideales no quedaron en las páginas de la historia. Están vivos, aquí, ahora. Las palabras de Norman resonaron en el aire como una promesa grabada en mármol. El murmullo expectante de la multitud se quebró cuando las luces del escenario se intensificaron, enfocándose en el centro del podio. El emblema del rayo proyectado sobre las pantallas cobró vida, y un zumbido eléctrico comenzó a llenar el ambiente, vibrando en los huesos de cada espectador. Un destello partió el cielo, cegador y puro, como si un relámpago hubiese descendido en medio de Nueva York. El estruendo fue inmediato, un rugido metálico que hizo que la multitud contuviera la respiración. Allí, en el corazón del escenario, estaba él. Un joven enfundado en un traje rojo con detalles azules, el rayo resplandeciendo en su pecho como si lo llevara grabado en la piel misma. El humo y la electricidad chisporroteaban a su alrededor, y durante un instante breve y eterno, no parecía un hombre, sino un fenómeno de la naturaleza. Harry se quedó boquiabierto, incapaz de apartar los ojos de la figura. Gwen, con el corazón acelerado, lo miraba con una mezcla de asombro y aprensión. Había visto destellos así en la noche, desde los tejados, pero nunca frente a miles de personas. La multitud estalló en aplausos, vítores y gritos. Norman, satisfecho, extendió un brazo hacia la figura. Con ustedes, el nuevo símbolo de nuestra nación Slipstream. Gente estalló en vítores, el nombre recién proclamado por Norman Osborn repitiéndose una y otra vez. Harry tragó saliva, los ojos fijos en la figura imponente. Su mente trataba de encontrar una explicación, pero solo una idea se repetía, incómoda, insistente. No puede ser Peter. Negó suavemente con la cabeza, como espantando un pensamiento absurdo. Gwen, en cambio, sintió un nudo en el estómago. El modo en que se movía, esa forma de cargar el peso sobre las piernas, hasta la manera en que sus manos parecían tensarse lo reconocería en cualquier parte. Él tiene que serlo. Y sin embargo, ¿cómo podía aceptar que su mejor amigo estuviera ahora de pie como el centro de un espectáculo mediático de Osborn? Ambos guardaron silencio, fingiendo compartir el mismo asombro que el resto de la multitud, pero con la misma pregunta quemándoles la garganta. ¿De verdad era Peter? El rugido de la multitud golpeó a Peter como una ola. Durante un segundo, le faltó el aire. No eran sirenas, no eran regaños de profesores, ni las discusiones a medianoche con Norman en su laboratorio. Era gente gritando su nombre, celebrando su sola presencia. Slipstream. La palabra resonaba como un eco ajeno, un título que no sentía suyo, pero que ahora miles de gargantas repetían con fervor. Peter miró sus manos, aún chisporroteando con restos de energía, y pensó en lo irónico que era. Toda su vida había sido invisible, apenas una nota al pie en el gran esquema del mundo. El huérfano silencioso, el chico de clase baja, el nerd que nadie miraba dos veces, y ahora bastaba con que se quedara quieto en un escenario para que lo trataran como un salvador. Un nudo de incomodidad le apretó el pecho, mezclado con una pizca de vértigo. ¿De verdad era esto lo que quería? ¿Ser visto, ser admirado sin haber demostrado nada aún? Pero el aplauso no paraba.
Y por primera vez en mucho tiempo, Peter se permitió sonreír, aunque fuera una sonrisa pequeña, temblorosa. Una parte de él lo disfrutaba. Otra, en cambio, susurraba que todo esto no podía durar. El estruendo de la multitud aún lo sacudía cuando, de pronto, una voz fría y profesional vibró en su oído. Sonríe. Ahora repite lo que te damos. Dijo el asistente de Norman por el diminuto micrófono oculto en la máscara. Peter tragó saliva. Su instinto era quedarse callado, desaparecer, pero miles de ojos lo miraban con una mezcla de asombro y esperanza. Y entonces, como un actor forzado a leer un guión, levantó la mano abierta hacia el cielo. No soy yo quien importa, dijo, con voz firme que casi no reconoció como suya. Son ustedes. Este poder, esta velocidad es para protegerlos, para darles un futuro mejor. El clamor de la gente estalló. Aplausos, vítores, algunos incluso coreando su nombre improvisado. Slipstream. Por dentro, Peter se sentía un impostor. No eran sus palabras, no era su mensaje. Pero al ver a un niño en la primera fila agitar una bandera y sonreír con los ojos llenos de ilusión, algo en él titubeó. Tal vez, aunque fuera una mentira fabricada por un equipo de marketing, esa esperanza sí era real. El estruendo de la multitud aún retumbaba en los vidrios de los edificios cercanos. Gwen mantenía la mirada fija en el escenario, en la figura roja y azul que saludaba como si hubiese nacido para ello. El rugido de la gente se confundía con el latido acelerado en sus oídos. La idea se colaba en su mente con cada movimiento, con cada gesto torpe disfrazado de seguridad. Pero al instante se sacudía, negándose. No puede ser Peter. No haría algo así, no sin decirme nada. No puede ser. Susurró, apenas audible. A su lado, Harry no apartaba la vista. Entre sus labios curvados en una media sonrisa y la tensión marcada en su mandíbula, parecía debatirse entre orgullo y duda. ¿Lo viste también, no? Preguntó en voz baja, casi para sí mismo. Gwen no respondió, pero el silencio fue suficiente. Harry se pasó una mano por el cabello, nervioso. No tiene sentido. Peter Noel no es de esos que se paran frente a una multitud. Intentó convencerse, pero sus palabras sonaban huecas, como si hablara más para calmar su propia sospecha. Ambos guardaron silencio, tragados por la ovación. Y aunque no lo admitieron en voz alta, la sombra de la duda ya se había clavado en ellos, como una astilla imposible de ignorar. El rugido de la multitud aún vibraba en el aire cuando un estruendo partió la armonía en dos. El suelo tembló bajo los pies de todos y una cortina de humo cubrió el festival. Los gritos reemplazaron a los aplausos. En un instante, la gloria se volvió caos. De entre la bruma emergió una figura enfundada en un traje acolchado, marcado por cicatrices metálicas, los guanteletes en sus brazos brillando con una energía amarilla que palpitaba como un corazón rabioso. Oscorp me dejó hecho pedazos y ahora pagarán. La voz del hombre atravesó el silencio con la crudeza de un cuchillo. Una primera descarga explotó contra un puesto de comida, lanzando pedazos de madera y metal sobre la multitud. Familias corrían, tropezaban, niños lloraban. El aire se llenó de polvo, miedo y desesperación. Norman, en el podio, no se movió. Su sonrisa apenas tembló. Para él, no era una amenaza, sino la oportunidad perfecta. Y en medio del pánico, alguien gritó lo inevitable. Slipstream, haz algo. Peter sintió como esas palabras lo golpeaban más fuerte que la onda de choque. Si no actuaba, decepcionaría a todos. Si fallaba, la ciudad recordaría su nombre no como un héroe, sino como un fraude. El tiempo se quebró en 1000 pedazos. El rayo recorrió sus venas y el mundo se volvió lento, pesado, como si solo él pudiera moverse. Un destello rojo y azul atravesó el humo, arrancando jadeos de sorpresa. Frente a Shocker, Slipstream no parecía un héroe de cómic, sino un muchacho improvisando con miedo en los ojos. Esquivó el primer impacto, tambaleó con el segundo, y apenas logró mantenerse en pie mientras la multitud rugía entre gritos de terror y vítores ansiosos. Shocker levantó los brazos, y el aire mismo pareció vibrar antes de desgarrarse en una onda de choque. El pavimento se resquebrajó, los vidrios de las tiendas cercanas estallaron como lluvia cortante. Peter no pensó, simplemente se dejó arrastrar por el instinto.
El rayo en su sangre lo empujó hacia adelante y el tiempo congeló. A su alrededor, el mundo era un estanque detenido. La onda expansiva avanzaba con lentitud pesada, los escombros flotaban como hojas en el viento, y él era el único capaz de moverse entre ellos. Un paso, otro más, esquivando, girando, hasta quedar frente al atacante. Podía ver el sudor en la frente de Shocker, la furia mal contenida en sus ojos. Ahora, pensó, un puñetazo directo, cargado con toda la energía de su velocidad. El impacto retumbó en el guantelete derecho del villano, desviándolo antes de que pudiera descargar otra onda. Shocker gruñó, sorprendido por la fuerza de aquel supuesto producto de marketing. ¿Qué demonios eres? Escupió, tambaleándose hacia atrás. Peter no respondió. Sabía que debía decir algo, sabía que había un guión esperándolo en el auricular oculto en su oído, pero en ese instante, no eran las palabras lo que importaba, sino el instinto de proteger a los que huían detrás de él. Shocker volvió a cargar, levantando ambos guanteletes. Peter respiró hondo. El mundo otra vez empezó a ralentizarse. Los guanteletes de Shocker brillaron, cargados de energía comprimida, un rugido eléctrico que amenazaba con destrozar todo a su alcance. Peter lo vio venir. El tiempo se estiró como un hilo de plata, cada instante más largo que el anterior, dándole la oportunidad de decidir dónde poner cada paso, cada movimiento. Se lanzó hacia adelante, un destello carmesí y azul entre el caos. Su silueta fue apenas un borrón antes de que la onda expansiva estallara tras él, levantando polvo y fuego. Con un giro preciso, golpeó el abdomen de Shocker con una ráfaga de velocidad. No fue solo un puñetazo. Fue la suma de 100 pasos comprimidos en un instante, un impacto que lo lanzó contra un camión estacionado. La multitud estalló en gritos. Algunos de miedo, otros de euforía. Por un instante, Peter los escuchó vitorearlo, su nombre coreado aunque nunca lo habían escuchado antes. Slipstream. Shocker escupió sangre, pero la mueca en su rostro no era derrota, sino furia. Esto no se acaba aquí, niñato. Activó un pequeño dispositivo en su cinturón. Una descarga cegadora iluminó la calle y, cuando la visión regresó, solo quedaron las marcas de vibración y un eco metálico alejándose en las alcantarillas. Peter permaneció quieto unos segundos, respirando con dificultad, sintiendo como las piernas le temblaban bajo el peso de la ovación. Había ganado al menos lo suficiente para que la multitud lo viera como un héroe. Pero en su interior sabía que aquello no era una victoria, solo una pausa. El festival continuaba en ruinas, el aire impregnado de polvo y miedo. Y mientras la gente celebraba su triunfo, él se preguntaba si realmente había estado a la altura. El humo aún flotaba sobre la explanada, restos de escombros caían de las estructuras improvisadas del festival, y en medio del caos la figura de Peter, con el traje rojo y azul, permanecía erguida. El aplauso de la multitud se volvió ensordecedor, gritos de alivio y euforía mezclados en un clamor casi unánime. Norman no perdió un segundo. Avanzó hasta el podio, impecable como si todo hubiera estado previsto, con la calma del hombre que siempre tiene un plan de respaldo. Su voz, amplificada por los altavoces, dominó el aire. Damas y caballeros, hoy han sido testigos del nacimiento de un verdadero protector. Sus palabras se alzaron sobre la ovación, transformándola en un eco organizado. No solo de Oscorp, no solo de Nueva York, sino de la esperanza que nuestra nación merece. Las pantallas gigantes repitieron en bucle la imagen de Slipstream esquivando a Shocker, la ráfaga roja atravesando la polvareda como un relámpago. Cada repetición pulía el momento, lo convertía en un símbolo más que en un combate real. El mal puede atacar en cualquier momento, pero hoy, frente a ustedes, hemos visto que no estamos indefensos. Hoy, el rayo de la justicia ha caído sobre nuestras calles. Y su nombre es Slipstream. El público explotó en vítores, banderas ondeando improvisadamente, celulares capturando cada instante. Norman se giró hacia Peter, levantando una mano en gesto de presentación, invitándolo a saludar. Peter, todavía con la adrenalina recorriendo sus venas y el corazón tamborileando en su pecho, levantó la mano torpemente. En su oído, una voz suave pero firme resonó desde el comunicador oculto en su traje. Recuerda, muchacho, sonrisa segura. Una frase corta. Hazlos sentir que están a salvo contigo. Peter tragó saliva, sus labios temblaron un segundo y entonces habló.
No tengan miedo. Mientras yo esté aquí, todo estará bien. Las palabras no eran suyas, no del todo. Pero la multitud las recibió como una promesa, un juramento grabado a fuego. La ovación lo envolvió, atrapándolo en una gloria que se sentía tan luminosa como ajena. Norman lo observaba desde atrás, satisfecho. Cada aplauso era un clavo más en la cruz donde pensaba fijar a su símbolo. El rugido de la multitud no se apagaba. Era como una ola interminable que lo empujaba hacia arriba, más y más, hasta que el suelo parecía haberse desvanecido bajo sus pies. Peter permanecía en el escenario, el traje aún vibrando con restos de electricidad estática, y por primera vez en su vida no se sintió pequeño, ni invisible. Ahí estaba él, como el centro del mundo. Cada mirada lo buscaba, cada grito llevaba su nombre, y en el eco de esa ovación encontró algo que nunca había sentido. Era como si todo el peso de los días grises desapareciera. La miseria, el dolor, la soledad, todo se disolvía en ese instante glorioso. El corazón le latía con fuerza, pero no por miedo. Era poder. Era certeza. La sensación de que nada podía derribarlo. Que no importaba quién viniera después, siempre tendría la velocidad, la fuerza, la atención del pueblo. Un rayo. Así lo llamaban, y por primera vez entendió la metáfora. Un relámpago que divide el cielo y hace temblar la tierra. Y, embriagado por ese aplauso que no cesaba, Peter se convenció, aunque fuera solo por un segundo, de que el rayo era él. Norman lo miraba a la distancia, oculto tras la sonrisa calculada de un político que sabe que la pieza clave ya está donde debía estar. El eco de la ovación aún se escuchaba a varias calles del festival, como un trueno que se negaba a desvanecerse. Pero lejos del podio, entre la multitud que se dispersaba poco a poco, Gwen y Harry se mantenían en silencio. Harry fue el primero en romperlo. Lo viste, ¿verdad? Su tono oscilaba entre la incredulidad y el entusiasmo. Ese tipo, Slipstream, ¿te recordó a alguien? Gwen no respondió de inmediato. Su mirada seguía fija en el cielo, en la estela casi invisible que había dejado aquel destello. Había visto demasiadas veces a Peter moverse con esa torpeza transformada en gracia repentina, demasiadas veces a ese chico intentar cargar el peso de más cosas de las que podía sostener. Su corazón lo reconoció antes que su mente, pero se negó a ponerlo en palabras. Se movía como... Harry dudó, bajando la voz. Como Peter. No lo digas. Lo cortó Gwen, con un filo extraño en la voz. Sus manos temblaban apenas, escondidas dentro de los bolsillos de su chaqueta. Harry la observó en silencio, percibiendo lo que ella intentaba ocultar. Si fuera él, ¿no estarías feliz? Gwen apretó la mandíbula, conteniendo un suspiro. No es tan simple, Harry. Al fin lo miró, con una seriedad que contrastaba con la euforia que aún vibraba en la ciudad. Ser un héroe no es eso. No es aplausos ni luces. Es caer, levantarse, perder más de lo que ganas. Sus ojos se endurecieron, recordando cada herida, cada sacrificio que había tenido que vivir en la sombra. Si de verdad es Peter, entonces no sabes lo que significa. El silencio entre ambos se volvió pesado, como si la algarabía de la multitud quedara a un mundo de distancia. Gwen cerró los ojos por un instante, temiendo que la sospecha que quería negar con todas sus fuerzas terminara siendo verdad. La ovación, el festival, los aplausos, todo quedaba atrás mientras la cámara de la ciudad cambiaba de escenario. El Kitchen, donde el sol apenas lograba colarse entre edificios viejos y calles salpicadas de grafitis y basura. Allí, el aire era distinto, áspero, cargado de humo y cansancio, tan lejos del brillo limpio de la Torre Oscorp que parecía otro mundo. Un auto negro, brillante, que no pertenecía a ese barrio, se detuvo frente a un callejón. El contraste era grotesco. La máquina costosa rodeada por paredes descascaradas y ventanas con rejas oxidadas. De un edificio cercano salió un hombre de hombros anchos, chaqueta simple y gafas oscuras. Caminaba con la seguridad de alguien que sabía muy bien que no debía ser molestado. El hombre abrió la puerta del vehículo y, justo antes de entrar, dejó escapar una sonrisa torcida. Al inclinarse, el cuello de su camisa se desplazó lo suficiente para mostrar un vislumbre de metal, un arnés amarillo oculto bajo la ropa. Hermann Schultz. Para la multitud, un desconocido cualquiera.
para el mundo bajo la superficie, Shocker. El interior del auto era tan lujoso como el exterior. Asientos de cuero negro, aroma a perfume caro que no encajaba con las calles de Hell's Kitchen. Mientras el chofer mantenía la mirada fija en la carretera, en el asiento trasero Hermann Schultz se acomodaba con la mujer en rojo a su lado. Ella, sin decir palabra, encendió una tableta y la giró hacia él. La pantalla iluminó el rostro de Norman Osborn, elegante incluso a través de una videollamada. Su sonrisa era tan impecable como inquietante, calculada como el guión de una obra. Hermano debería decir Shocker. Su tono mezclaba la cordialidad con una autoridad innegable. Buen espectáculo el de hoy. Caos suficiente para probar a nuestro nuevo héroe, pero no demasiado como para arruinar la presentación. Apretó la mandíbula, incómodo con el matiz de burla escondido en esas palabras. Casi me voló la cabeza, Norman. Ese chico se mueve como un maldito relámpago. Exactamente como debía ser. La sonrisa no se desvaneció. Y ahora toda Nueva York lo vio. Un héroe nacido frente a sus ojos. Tú cumpliste tu parte, y eso te garantiza la nuestra. Espero que la paga sea tan buena como prometiste. No me arriesgué a quedar como el idiota del día por nada. Tranquilo, Herman. Su voz era un susurro venenoso. Este es solo el comienzo. Todos jugamos nuestro papel, incluso los villanos. La pantalla se apagó, dejando a Schultz en la penumbra del asiento trasero, con un nudo de orgullo herido y la sensación amarga de ser una ficha en el tablero de otro hombre. La oficina de Norman Osborn parecía suspendida en el cielo. Desde el ventanal, la ciudad se extendía como un tablero de ajedrez. Luces, sombras y vidas anónimas moviéndose en patrones predecibles. En su escritorio, los documentos estaban alineados con precisión quirúrgica, cada carpeta marcada con nombres, fotografías y expedientes. Hombres con antecedentes criminales, mujeres con habilidades clandestinas, mercenarios sin bandera. Todos eran piezas potenciales, candidatos para un papel que nunca imaginarían estar interpretando. El villano conveniente. Norman hojeaba una carpeta con la calma de un director de casting. Una sonrisa fina se dibujó en su rostro mientras murmuraba en voz baja, casi para sí mismo. El público necesita un monstruo para creer en su salvador. Apuntó con un bolígrafo hacia una foto de un hombre musculoso, luego hacia la de una mujer de mirada gélida. No eran personas, eran símbolos moldeables. Detrás de él, la pantalla encendida mostraba imágenes ralentizadas de Slipstream, el destello azul, la multitud en éxtasis, el héroe enmarcado en la gloria. Norman apoyó los dedos sobre el vidrio del ventanal, observando cómo los edificios reflejaban el sol agonizante. Un héroe es nada sin un enemigo. Y yo me encargaré de que jamás le falte uno. El murmullo quedó suspendido en el aire, como una promesa y una amenaza a la vez. El reflejo en el ventanal mostraba a un Norman Osborn sereno, aunque por dentro su mente era un laberinto de cálculos y planes. Los documentos sobre su escritorio enumeraban nombres, expedientes y evaluaciones. Posibles candidatos para representar el papel de villano en futuros espectáculos. El silencio de la oficina se rompió con un bip seco en la pantalla de su escritorio. Notificación. El sujeto Parker ha llegado para revisión. Por un instante, el gesto de Norman permaneció frío, su mirada fija en el vidrio. Pero tan rápido como si hubiera encendido un interruptor, sus labios se curvaron en una sonrisa cálida y su postura se suavizó. El calculador desapareció, y en su lugar emergió el padre orgulloso, el mentor atento. Guardando los documentos con un movimiento rápido, Norman se acomodó la corbata y caminó hacia la puerta con aire relajado. Al abrirla, vio a Peter esperando, todavía incómodo en su nueva piel de héroe. Peter, dijo con voz grave pero amable, como quien recibe a un hijo después de un día largo. Justo a tiempo. ¿Cómo te sientes después de hoy? La pregunta parecía simple, cargada de preocupación genuina. Lo que Peter no sabía es que, tras esa sonrisa y ese tono protector, aún ardía el eco del hombre que segundos atrás había estado diseñando villanos para probarlo. La oficina de Norman estaba bañada por la luz anaranjada del atardecer que se filtraba por el ventanal. Peter, sentado frente al escritorio, jugueteaba con el borde de su chamarra, todavía procesando la ovación que había recibido horas antes. En su rostro se mezclaban asombro y duda, un muchacho que había sido lanzado demasiado pronto al escenario del mundo. Norman lo observaba en silencio, sus manos cruzadas sobre la mesa.
No veía al proyecto ni al activo que debía rendir cuentas, sino al joven que había tomado bajo su ala. Se inclinó hacia él, su voz grave pero teñida de afecto. Hoy diste un gran paso, Peter. Una sonrisa sincera suavizó sus facciones. No todos pueden soportar la mirada de una multitud, y tú lo hiciste con dignidad. Peter levantó la vista, inseguro. No estoy seguro, parecía que solo estaban aplaudiendo una imagen, no a mí. Norman ladeó la cabeza, como un padre corrigiendo a un hijo. Eso es lo que no entiendes aún. La gente necesita símbolos, necesitan creer que alguien puede llevar su esperanza en los hombros. Hoy fuiste eso, Peter. Y sé que, con el tiempo, aprenderás a ser no solo el símbolo, sino también el hombre que lo sostiene. Las palabras se colaron en el corazón del muchacho. Había calidez en ellas, un eco de lo que solía escuchar en casa con el tío Ben, pero ahora proyectadas con un alcance mayor, como si su vida estuviera a punto de expandirse más allá de lo imaginable. Norman se levantó y colocó una mano firme en su hombro. Esta ciudad puede ser dura, pero confío en que la recorrerás con la misma bondad que siempre te ha definido. Esta noche, cuando salgas, no pienses en los errores ni en las dudas. Piensa en las vidas que puedes tocar. Peter asintió, con un brillo entre la emoción y el temor en sus ojos. Gracias, Norman. Haré lo mejor que pueda. Norman apretó suavemente su hombro, como si sellara un pacto silencioso. De eso nunca he dudado. Peter salió de la oficina con pasos nerviosos pero firmes, rumbo a su primera noche de patrullaje. Norman quedó solo frente al ventanal, su silueta recortada contra la ciudad iluminada. Sonreía todavía, aunque la calidez en sus ojos se había desvanecido, dejando solo el brillo gélido de un hombre que siempre piensa 10 movimientos por delante. La noche había reclamado la ciudad. Desde la cima de la torre Oscorp, Peter se erguía en silencio, vestido con el traje rojo y azul que lo marcaría para siempre. El viento golpeaba con fuerza, arrojándole en el rostro el frío y el vértigo de la altura. A sus pies, Nueva York se extendía como un mar de luces parpadeantes, cada ventana, cada farola, un fragmento de vidas que desconocía, pero que ahora parecía cargar en los hombros. El latido en su pecho no se debía al miedo. Era algo más. La mezcla embriagadora de nervios y euforía, de duda y promesa. Había pasado toda su vida caminando entre las sombras, siendo apenas un rostro más entre millones. Ahora, por primera vez, el mundo lo esperaba. No como Peter Parker, el chico común, sino como algo mayor. Respiró hondo, dejando que el aire helado llenara sus pulmones. Sentía cada rayo eléctrico recorrer sus venas, chisporroteando en sus músculos, pidiendo ser liberado. Y, por un instante, cerró los ojos. Se dejó mecer por la sensación de estar justo en la línea entre lo humano y lo imposible. Cuando volvió a abrirlos, la ciudad seguía allí abajo, vibrante, caótica, necesitada. Un pensamiento, casi un susurro, se cruzó por su mente. Estoy listo. Peter dio un paso al frente. La altura ya no importaba. La noche lo aguardaba. Peter dio un paso hacia el vacío. El viento rugió en sus oídos, y por un instante todo fue caída, un abismo interminable que lo devoraba. Entonces, la electricidad en sus venas despertó, y el mundo se estiró como un lienzo que solo él podía recorrer. La ciudad no era ya un laberinto de calles, sino un río de luz que lo invitaba a deslizarse sobre su cauce. Cada neón destellaba como una chispa en el horizonte, cada farola como un pulso en la oscuridad. Los autos parecían estáticos, congelados en medio de un flujo detenido, mientras él pasaba entre ellos como un relámpago con forma humana. El suelo bajo sus pies vibraba con cada zancada. Los edificios, alzados como gigantes de concreto, eran apenas sombras que desaparecían en su periferia. En cada esquina sentía el roce de la vida. Un niño riendo al otro lado de una ventana, un perro ladrando hacia la nada, una pareja discutiendo a media voz. Fragmentos de un mundo que lo ignoraba, pero que, por primera vez, estaba bajo su cuidado. El aire ardía contra su piel, pero era una quemadura dulce, un recordatorio de que estaba vivo, de que se movía más rápido de lo que cualquier hombre había soñado. Y en medio de esa carrera, un pensamiento lo atravesó. Así es como debía sentirse Steve Rogers, así se siente ser un símbolo. Una sonrisa temblorosa se dibujó en su rostro. No había miedo, ni dudas, solo la gloria vertiginosa de saber que, al menos esa noche, Nueva York pertenecía a Slipstream.